Hola, el día de hoy vamos a estar hablando sobre sistemas de unidades, Unit System. Ustedes quizás estén muy familiarizados o han escuchado muchas veces en muchos otros cursos hablar sobre el sistema internacional, pero ¿qué es este sistema internacional de unidades y cómo es que nos ayuda a nosotros en las ciencias? Bien, como seres humanos siempre hemos necesitado medir cosas. Desde la existencia de los seres humanos siempre queremos medir pesos, queremos medir alturas, queremos medir distancias. Y para poder medir estas cosas, pues hay que tener un patrón. Y ese patrón nosotros lo vamos a estar utilizando para compararlo con aquellas cosas que queremos medir. Unos patrones que hemos utilizado como seres humanos desde siempre han sido pues nuestras manos. Bien, cuando nosotros abrimos nuestra mano, así como la que vemos aquí, esa distancia, a pesar de que no es un instrumento calibrado porque no a todos nos mide la mano lo mismo, a esta distancia que hay entre el índice y el meñique, perdón, y el pulgar, le vamos a llamar una cuarta o un palmo. Y pues muchas veces hemos medido a lo mejor la longitud de la mesa, a lo mejor hemos medido nuestros pantalones para ver si son de nuestra talla. Utilizamos el palmo. Otra unidad muy común, y esta sí incluso se formalizó, son las pulgadas. Bueno, cuando nosotros tomamos la parte superior de nuestro dedo pulgar, esa distancia mide aproximadamente una pulgada y de ahí viene el nombre de la pulgada. Nosotros también medimos en dedos, por ejemplo, el ancho de este dedo cuando tú vas a remangar tus pantalones o a remangar tus playeras o camisas porque están muy largas las mangas. Lo que haces es que lo mides en dedos. ¿Cuántos dedos le levantas la bastilla? ¿Un dedo, dos dedos, tres dedos o toda una palma? Bien. Ok, también tenemos instrumentos un poco más sofisticados o ya ahora sí calibrados, por ejemplo, como esta cinta métrica, que nos va a estar ayudando para medir esas distancias. Bien, y todos aquellos instrumentos que nosotros utilizamos para medir, todos aquellos aparatitos que nosotros utilizamos para medir se van a llamar instrumentos. Bien, un instrumento muy común cuando ustedes van a comprar al mercado o al tianguis son los vasos o las sardinas. Por ejemplo, aquí tenemos capulines. Para poder vender los capulines, pues lo que hacen las personas que los venden es que los venden en vasos, en sardinas, porque es una medida que se utiliza y es más fácil tenerlo y es más barato que estar comprando una balanza. Bien, aquí tenemos una balanza, que es un instrumento, me va a estar midiendo pesos. Tú pones un peso, una pesa de un lado y lo comparas con algo que tú quieras poner aquí para pesarlo. Este, por ejemplo, también es un instrumento para medir. Cuando tú te vas a preparar a lo mejor un cóctel, tú aquí le pones el licor y esta es una medida específica para preparar una bebida refrescante de adultitos, ¿verdad? Aquí tenemos otro instrumento, este me va a medir peso, esta es una balanza analítica. Y también existen ya pues instrumentos mucho más sofisticados como estos que miden diferentes pues, cosas. Unos medirán presión, otros medirán cuestiones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿qué va a hacer una unidad? La unidad va a ser esa cantidad que se adopta como un estándar de medición. Bien, es el nombre que nosotros le vamos a poner a esas distancias o a esos pesos o a esos volúmenes. Cuando tú vas al tianguis, tú nada más escuchas, ándele señor, está bien sabroso los capulines, a solo 30 pesitos la sardina. ¿Cuántos le pongo? ¿O cuántas sardinas le pongo? Esas sardinas entonces se están convirtiendo en la unidad en la que nosotros vamos a estar midiendo la cantidad de capulines. Queremos saber medir los capulines y en qué lo vamos a medir, en sardinas. Entonces, aquella cosa en la que tú estés midiendo, no como el instrumento, sino la calibración de ese instrumento, a eso le vamos a llamar unidad. Por ejemplo, queremos medir la propiedad de longitud. ¿En qué la podemos medir? Pues ya vimos que lo podemos medir en palmos, lo podemos medir en pulgadas. Y si nosotros queremos medir los alimentos,
En este caso, si a lo mejor quieres comprar nanches o capulines o frijoles, pues los puedes vender o comprar o medir en bandejas, en vasos, en latas, en sardinas. Esas son las unidades de las propiedades. Las propiedades en este caso fueron la longitud y los alimentos. Pero en ciencias, pues no vamos a estar utilizando palmos, no vamos a estar utilizando sardinas, porque no son unidades propias de un instrumento que esté calibrado. Bien, cuando una unidad ya ha sido aceptada oficialmente porque ya ha sido calibrada y ya ha sido definida específicamente, entonces va a recibir el nombre de unidad estándar. Bien, aquí tenemos entonces a nuestras unidades estándar. Bien, esas unidades estándar son aquellas cosas en las que yo voy a medir las propiedades. Por ejemplo, para medir la longitud, esa longitud yo la voy a poder medir, por ejemplo, en pies. Bien, la abreviación de longitud es L minúscula y la abreviación de pies es FT porque está en inglés feet. La masa, que se abrevia M minúscula, esta es la propiedad. ¿En qué se va a medir la masa? Pues se puede medir, por ejemplo, en kilogramos, que se abrevia kg. El tiempo, que se abrevia T, yo lo puedo medir en horas, que se abrevia H minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, que es cuánta corriente está pasando en ese momento o con respecto al tiempo, que se abrevia como I, se mide en amperes y se abrevia A. La temperatura, que se abrevia T, se mide en Celsius, por ejemplo, o centígrados, y se abrevia con una C. Bien, la intensidad de luz, que es IV, se mide en candelas. Esa intensidad de luz podríamos verlo así como que qué tan brilloso está o no, y eso es la candela. La materia, pues, que se abrevia con la letra N minúscula, se va a medir en moles y se abrevia MOL. Esas son las unidades estándares, aquellas que ya están aceptadas oficialmente. Ya sabemos exactamente cuánto mide un pie, cuánto mide un kilogramo. Y no un pie de tu tía, no un pie tuyo, sino ya como unidad se ha convertido en un patrón. Ahora, los sistemas de unidades es un grupo de unidades estándares. Es decir, nosotros vamos a tomar aquellas unidades que ya sabemos que son estándares y vamos a elegir aquellas unidades que nos convengan, por ejemplo, la longitud que se puede medir en pies, pero que también se puede medir en kilómetros. ¿Cuál de las dos vamos a nosotros decidir tomar para nuestro país? Vamos a suponer que nosotros acabamos de inventar un país y queremos elegir una de estas unidades para longitud. ¿Cuál es la que vamos a tomar? Y después, ¿cuál es la que vamos a utilizar para la masa? ¿Usamos los kilogramos? ¿Usamos las onzas? ¿Usamos los gramos? ¿Cuál es la que vamos a elegir? Entonces, ya cuando terminamos de elegir cada una de las unidades que queremos utilizar para estas propiedades, entonces hemos creado un sistema de unidades. Hay muchos sistemas de unidades que se utilizan de manera global. El que nosotros más conocemos o con el que estamos más familiarizados va a ser con el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades mide la longitud en metros, la masa la mide en gramos y el tiempo lo mide en segundos. Claro que después nosotros podemos hacer conversiones entre, por ejemplo, los metros, de metros a kilómetros o de metros a pulgadas, por ejemplo, sí lo vamos a poder hacer, pero eso lo vamos a estar discutiendo más adelante. Este sistema internacional de unidades nace en Francia y por eso tiene su nombre en francés, Système International d'Unité. Bien, también está el sistema inglés, que el sistema inglés es muy utilizado en Estados Unidos, donde la longitud se mide en pies, la masa se mide en slugs y el tiempo también se va a medir en segundos. El sistema métrico, que también estamos muy familiarizados con él, la longitud también la va a medir en metros, pero la masa ahora se va a medir en kilogramos. El tiempo siempre se está midiendo en segundos. Bien, ahora el sistema CGS se llama CGS porque son centímetros, gramos, segundos.
Y por la longitud pues se va a medir en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Ok, ahora, cuando nosotros combinamos un número con una unidad para expresar una cantidad, esa cantidad le vamos a llamar cantidad física. Si yo nada más viera la palabra, por ejemplo, 20 o ese número 20, ese número a mí no me está diciendo nada. Yo no sé qué es ese 20, a qué se refieren. Necesito una referencia para poder comprenderlo. Pues le agrego unidades a ese número y ahora sí ya comprendo que esto me está dando una cantidad física, 20 litros. Ah, ok, ya tengo un punto de referencia. 300 grados Celsius, 20 kilómetros. Vamos a empezar a poner las abreviaciones de estas unidades, nada más para que ya nos vayamos acostumbrando. Los litros se van a abreviar con una L mayúscula, los grados Celsius se van a abreviar con una C mayúscula y los kilómetros es con una K minúscula, K minúscula y una M minúscula. Sí tiene que ser minúscula. Si ustedes la ponen como mayúscula, claro que se va a entender. Y a veces en los letreros los vemos con K mayúscula, pero de manera oficial se tiene que escribir con minúscula. Todos estos que van a ser los múltiplos de nuestras unidades se van a escribir con letras minúsculas. Bien, ahora sí, tenemos unidades básicas en este sistema internacional, el SI, así es como le vamos a llamar, y en el SI vamos a poder describir nuestras propiedades, es decir, las cosas que queremos medir con sus abreviaciones y el sistema internacional en qué mide esas propiedades. La propiedad longitud, que se abrevia L, la medimos en metro, ya, esto ya lo vimos. La masa, pues la medimos en kilogramos y el tiempo lo medimos en segundos. Ahora, la temperatura, hay aquí, discúlpenme, tiene que ser una sola P. La temperatura la vamos a medir en kelvins, no en grados Kelvin. Kelvin, solamente Kelvin, sin ese circulito. Así se va a medir la temperatura en el sistema internacional. Estas son las unidades oficiales de la temperatura. La cantidad de sustancia, pues van a ser los moles. La intensidad de corriente, ya vimos que este va a ser el ampere. Y la intensidad luminosa va a ser la candela. Las unidades que se derivan de este sistema internacional van a salir cuando nosotros tenemos que utilizar dos veces esas unidades o dos de estas mismas unidades. Por ejemplo, si yo necesito combinar dos propiedades, en este caso a lo mejor la longitud con el tiempo, al combinar esas unidades para medir otras propiedades, entonces voy a tener unidades derivadas. Por ejemplo, si yo quiero medir el área, yo sé que para medir el área de una superficie yo tengo que fijarme en dos propiedades, la longitud de un lado y la longitud de otro lado. Las multiplico y al multiplicar esas dos cantidades, pues ahora voy a tener metros cuadrados. Y si esa área todavía la multiplico por una altura, entonces ahora voy a tener un volumen. Y ese volumen ya lo voy a tener como metros cúbicos. Estoy combinando las unidades básicas para crear estas unidades derivadas. Tengo la densidad, por ejemplo, que ya sabemos que la densidad es cuánta masa tenemos en determinado volumen. Esto se vería así, por ejemplo, la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. ¿En qué se mide la masa? Pues la masa se mide en kilogramos. ¿En qué se mide el volumen? El volumen ya vimos que se mide en metros cúbicos. Entonces, esto me queda como kilogramos sobre metro cúbico. Aquí no sé qué pasó, no se escribió. Pero esto debe ser kilogramos sobre metro cúbico. Bien. ¿Qué tan rápido está moviéndose un objeto? La rapidez se va a medir en cuántos metros va a avanzar cada segundo. Por eso la unidad es metros sobre segundo. Es la distancia que avanza un objeto y cuánto tiempo tarda en avanzar esa distancia que yo estoy determinando. Y la aceleración es qué tan rápido va a ir cambiando esta rapidez. Cuando nosotros tenemos rapidez constante, que un objeto se mueve constante, con una rapidez constante, pues
pasa. Pero si tenemos que ese objeto se mueve cada vez más rápido y cada vez más rápido, está cambiando la rapidez está aumentando. ¿Qué tan rápido está aumentando esa rapidez? Pues entonces vamos a tener una aceleración. Y la aceleración se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahorita no se preocupen mucho sobre, ay, ¿por qué metros sobre segundo al cuadrado? ¿Qué significa este segundo al cuadrado? No se martiricen. Vamos a ver todos estos temas, los vamos a estudiar más adelante y vamos a poder determinar por qué se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, a partir de las unidades básicas y estas unidades derivadas, nosotros podemos entonces ahora sí desarrollar unidades compuestas del sistema internacional. Bien, tenemos la propiedad, por ejemplo, fuerza, ¿no? A veces usamos la palabra fuerza de manera indiscriminada para cualquier cosa, pero la fuerza es una propiedad física que nosotros vamos a poder estudiar. Y la fuerza va a ser la aceleración que se produce en una masa determinada. Es decir, tú tienes un objeto y ese objeto si tú lo golpeas o si tú lo mueves o si tú haces que choque algo con ese objeto, dependiendo de la masa que tenga ese objeto y dependiendo de cuál es la aceleración que se produjo al momento de aplicarle una fuerza, entonces tú vas a tener esta propiedad. Esta fuerza va a depender entonces de la masa del objeto que quieras mover y de la aceleración que se produce al momento de moverlo. Entonces es masa por aceleración. Así es la fuerza. Bien, si nosotros cambiamos de lugar estos dos, es decir, pues pasamos esta fuerza, lo pasamos del otro lado del paréntesis y la masa por la aceleración, no del paréntesis, pero del símbolo de igualdad. Es exactamente lo mismo. Ahora, en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y la aceleración ya vimos que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tengamos estas unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, a ese grupito de unidades que son unidades básicas y compuestas, les vamos a llamar newton. Un newton, si nosotros lo queremos descomponer, se va a descomponer en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y lo puedes escribir así o lo puedes escribir de esta manera. Esto y esto matemáticamente es exactamente lo mismo. Bien, y esos son los newtons. ¿En qué otras unidades se pueden medir la fuerza? Bueno, en el sistema internacional ya vemos que se va a medir en newtons, pero en otros sistemas lo podemos medir en dinas, en kilogramos fuerza o en libras fuerza. Bien. La presión. La presión es la cantidad de fuerza que tú estás aplicando. Ahora vamos a combinar esta fuerza en determinada área. Es decir, tú tienes un área, una superficie, y tú le vas a aplicar una fuerza. Vas a tratar de empujar ese objeto. Dependiendo de qué tanta área tú abarques para poder mover presionar este objeto, entonces vas a tener ahí la presión, que la presión va a ser entonces la fuerza por unidad de área, fuerza entre área. Vamos a cambiarlos de lugar. La fuerza en que se mide según el sistema internacional, pues ya vimos que la fuerza se mide en newtons. ¿Y en qué se mide el área? Pues es un área derivada, ya sabemos que, unidad derivada, perdón, ya sabemos que eso se mide en metros cuadrados. Entonces, la presión se va a medir en newton sobre metro cuadrado. Pero esos newtons sobre metro al cuadrado, ¿qué son? Se van a llamar pascales. Entonces, el pascal, si lo queremos descomponer, va a ser newton sobre metro cuadrado. Y a su vez, este newton, ¿qué es? Es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Otras unidades para medir la presión que no son en el sistema internacional son las atmósferas. También lo podemos medir en milímetros de mercurio. También en bares, en torr. Y el último, que es muy común sobre todo en ingenierías, libras sobre pulgada cuadrada. Son los famosísimos PSI. Ok, también tenemos el trabajo y la energía. El trabajo es la fuerza aplicada a un cuerpo para moverlo determinada distancia. Bien,
Ok, para que yo pueda mover un cuerpo necesito aplicarle una fuerza y lo quiero mover cierta distancia. Entonces el trabajo va a depender de qué tan fuerte golpee a este objeto o cuánta fuerza, no necesariamente tiene que ser un golpe, sino cuánta fuerza le aplique yo a este objeto y la distancia que estoy haciendo que ese objeto se mueva. Bien, la fuerza entonces ya vimos que se mide en newton y la distancia pues se va a medir en metros. Y newton por metro a esta unidad, cuando encontremos juntas, le vamos a llamar joule. Bien, va a haber una excepción en donde también vamos a ver estas unidades, newton por metro, y ese va a ser en el momento o en la cantidad de movimiento. Cuando nosotros estemos determinando la cantidad de movimiento, no vamos a separar estas unidades. Eso va a ser casi hasta el final del curso. Entonces, por ahorita, nada más identifiquen que cuando tengan newton multiplicado por metro, eso es un joule y los joules miden trabajo. Estos joules también pueden medir energía porque vamos a poder interconvertir el trabajo y la energía. Entonces, cuando ustedes escuchen energía y que la energía se mide en joules y que el trabajo también se mide en joules, a pesar de que son dos propiedades distintas, el trabajo y la energía, se llevan de la mano y por eso es posible medirlo también en joules. En otros sistemas, el trabajo se puede medir en calorías, se puede medir en ergios y se puede medir en esta unidad térmica británica, que esos son los famosos BTUs, British Thermic Unit. Ok, y por último, aquí tenemos la potencia. Sabemos que la potencia es la capacidad para realizar un trabajo determinado, o más bien en un tiempo determinado. Entonces, si nosotros tenemos el trabajo, que es W, y queremos ver cuál es esa capacidad que tienes para realizar ese trabajo en un determinado tiempo, pues entonces esto es potencia. Bien, la potencia, para poder medirla, entonces es el trabajo que se mide en joules y el tiempo que se mide en segundos. Y a partir de ahí, entonces nosotros obtenemos potencia. Joules sobre segundo va a ser la potencia y estos son los watts. Y esta es la manera en la cual nosotros vamos a poder determinar o poder construir a partir de unidades básicas y unidades derivadas. La combinación de todas estas nos va a dar unidades compuestas.